Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos esperando que se vayan conectando a nuestro en vivo. Hola, Paisuli, ¿cómo estás? Bueno, mientras se van conectando, yo vuelvo y les recuerdo que vayan separando en su agenda para el próximo 24 de octubre, el sábado, a las 5 de la tarde, aquí también por Instagram. Vamos a tener una invitada muy importante, muy especial. Ella se trata de Diana López, es una trompetista profesional. Ha tocado con grandes orquestas y actualmente pues está estudiando en la Florida, en los Estados Unidos. Ella es colombiana y es una niña muy joven, pero que tiene ya una trayectoria bien importante. Además, pues ella viene realizando una agremiación, ella ha fundado una agremiación que se llama FEMBRAS, que es de mujeres dedicadas a tocar este tipo de instrumentos del área, bueno, del viento, como las trompas, bueno, y ahí yo vi unos instrumentos, así que incluso no conocía mucho, no recuerdo muy bien el nombre ahorita, pero son una serie de mujeres que se han venido agrupando tanto de Colombia como en Latinoamérica, en Estados Unidos, y bueno, ya se han ido uniendo algo otras mujeres incluso del lejano oriente, creo que son de China y otras mujeres de Europa. Así que bueno, es una comunidad bien interesante y bonito que tanto hombres como mujeres conozcamos de lo que están haciendo y de todo este proceso de la música. Recuerden que nuestro club se llama Cine, Música y Letra y bueno, estamos trabajando en este momento nuestras letras con el libro El alquimista de Paulo Coelho y también, bueno, la parte de la música con esta invitada súper especial. Bueno, bienvenida Mariela, muy buenas noches, bienvenido mi amor Luifer, gracias por acompañarme y bueno, vamos a ir arrancando nuestra lectura del libro. Hoy, bueno, contarles que ayer habíamos quedado en que este joven Santiago, bueno, ya había tomado finalmente la decisión de irse a buscar el tesoro que estaba escondido en las pirámides y bueno, le había costado tomar esa decisión el haber conversado con este hombre y finalmente le dice, bueno, a veces te tengo que cobrar porque tomes una decisión. Y a veces eso nos pasa, ¿no? Necesitamos como que ese empujón, pero a veces eso cuesta. Y él le dice, todo tiene un precio por el cual hay que pagar. Así que los resultados no son gratuitos, todo hay que hacer un trabajo y precisamente aquí se unen nuestros amigos de The Cool que saben muy bien de eso en el proceso de entrenamiento. Todo tiene constancia y tiene un precio. El ejercicio, todo en la vida tiene un precio. Así que hay que pagarlo. Y esa es la diferencia entre las personas que cumplen sus sueños y los que no, porque algunos estamos dispuestos a pagar el precio y otros quizás pues prefieren quedarse como él decía, justificándose y diciendo que las ovejas lo necesitaban y que iban a sufrir y todo esto. Y bueno, nos empezamos a dar argumentos para no dar el paso, para no tomar las decisiones. Sin embargo, bueno, nuestro amigo Santiago de la historia tomó esa decisión. También habíamos visto que el viejo, este rey que le ayuda como a dar ese impulso, le cuenta una historia de una persona pues que también había estado frente a un sabio y quiero retomar la frase que habla con la que cerramos ayer para poder continuar. Dice, el secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las gotas de aceite en la cuchara. O sea, el secreto de la felicidad está en admirar todas las maravillas. O sea, está bien que en el camino estemos admirando y disfrutando lo que estamos viviendo, pero con la vista y muy claros hacia dónde queremos ir. Y nos lo dice acá, no podemos estar pensando solamente allá y olvidarnos, sufriendo y olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor mientras el camino, porque de lo contrario quizás vamos a llegar a un punto y pues hemos perdido quizás muchas cosas en el camino, no solamente el haber admirado las maravillas del mundo, sino quizás personas que queremos, nuestra familia, dinero, la salud, muchas cosas podemos estar perdiendo. Así que por eso es muy importante disfrutar el camino y el proceso.
También habíamos hablado de unas piedras, pero quiero cerrar ahorita este capítulo y les retomo el tema de las piedras que hablamos ayer. Dice en la historia donde vamos: en lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió el viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temerosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era solo comida y agua. Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvió a ver a Abraham después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. Lástima que se olvidara enseguida de mi nombre, pensó. Debería habérselo repetido varias veces. Así cuando hablase de mí, diría que soy Melquisedec, el rey de Salem. Después miró hacia el cielo un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, Señor, pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Bueno, antes de continuar la lectura, yo ayer les había hablado y aquí él nos está dando una clave. Es una persona, bueno, directo, como dice un enviado de Dios. Miren que dice que él había hablado con Abraham en su momento y bueno, él también le había cobrado un diezmo. Recuerden que este rey, para poder ayudarle al joven incluso a tomar esa decisión, pues finalmente le cobra el 10% de las ovejas, que fueron 6, es decir, tenía 60. Así que él le dice aquí, bueno, vemos que tiene una relación así como muy directa con Dios. Y quiero retomar el tema de las piedras que ayer él le dio de su pectoral, porque revisando muy bien esta información, yo ayer les decía que eran 2 cristales. En alguna de las informaciones que yo he leído, les decía que era el cuarzo y la turmalina. El cuarzo cristal y la turmalina negra. Sin embargo, revisando toda esta información, perdón, yo les confirmo el nombre de cómo se llaman estas 2 piedras. Se llaman, a ver si Urim y Tumim. Y recuerden que él tenía un pectoral dorado. Bueno, en la cultura hebrea, este era un sacerdote, un gran maestro, el que se colocaba este pectoral, que tenía una serie de piedras preciosas en este pectoral. Y en buena parte es un símbolo de digamos un poco de la persona a la que le pregunta también Moisés y que le inspira para tomar las decisiones, que es como un enviado de Dios que se presenta ante los hebreos. Así que es un personaje pues muy importante y muy mítico, y como les decía yo, aquí en este libro tiene muchísimas simbologías y vamos a ver combinadas mucha información de diversas religiones. En este caso se trata de un tema hebreo, que es este hombre con este pectoral. Es un gran maestro, es un sabio, es un enviado de Dios, es una persona muy cercana, o incluso podríamos decir que es algo similar a un ángel. Sin embargo, en la cultura hebrea pues es considerado un sabio, un maestro que tiene este pectoral, y que a través de estas piedras y este pectoral es una forma como de presencia o de invocación de Dios. Entonces, cuando se van a tomar decisiones, se invocaba a este pectoral, a esta persona que tenía este pectoral con todas estas piedras, que son 12 piedras de la sabiduría, y entonces pues era la persona adecuada, digamos, para poder brindar esa orientación, en este caso la decisión que tomó el joven. Entonces, bueno, pues ese es el tema que nos está compartiendo, y por eso quería retomar este tema de las 2 piedras, porque bueno, me parece súper interesante todo lo que él nos está contando aquí, Paulo Coelho, pues todo lo que nos comparte de todas estas culturas, que en última todas son de Oriente. Recuerden que muy cerca pues de Egipto está también Israel, está toda la parte del Líbano, están todas estas digamos, o países que hoy actualmente conocemos, pero que realmente en la antigüedad eran naciones, y todas, pues como yo les he dicho muchas veces, independientemente de la religión, la esencia en su origen es la misma,
y es realmente muchas, digamos, acepciones muy similares, ¿no? De la presencia de Dios en todo, de la presencia de Dios en nuestro prójimo y toda esta información, bueno, tan linda que siempre nos traen las religiones, pero que hay que verla más allá de la parte, digamos, teórica, pasarla a la verdadera esencia mística y teológica. Entonces, eso es algo que les quería compartir. Continúa la historia aquí diciendo: «Qué extraña es África», pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaba de boca en boca. En pocas horas había visto hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. «Cosa de infieles», se dijo. Cuando era niño veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Voy a hacer aquí otro paréntesis. Aquí nos está hablando de dos descripciones súper importantes dentro de la historia. Recuerden que él es andaluz, es de España, andaluz, y es de España. Entonces recordemos que Santiago Matamoros es el, digamos, el patrono de España, es el representante de España. Y bueno, les voy a contar un poco de la historia. Santiago Matamoros es el patrono de España porque se considera, como dice aquí, Matamoros, porque fue a quien le ofreció el rey cuando lograron desterrar a los moros de España, pues lograron, digamos, exclamaron la victoria a Santiago. Y ese Santiago, ¿quién es? Es sencillamente el acompañante de Jesús, ¿cierto? El discípulo que era muy amado y muy querido por Jesús, Santiago el Mayor. Recuerden que con Jesús andaban dos discípulos llamados Santiago, uno el mayor, otro el menor. Y este Santiago el Mayor, que se dice que cuando falleció y fue uno de los primeros mártires de los discípulos, pues sus cenizas fueron llevadas finalmente a Francia y posteriormente fueron llevadas a una catedral, a un sitio que hoy en día es donde se llama Santiago de Compostela en España, en Galicia, en el norte de España. Así que por eso es que allí estando estas reliquias, pues el rey le pide que por favor a Santiago de Compostela, Santiago, que por favor le acompañe y le ayude en esta empresa para poder expulsar los moros de España, y finalmente pues se le conoce como Santiago Matamoros, o sea, ese es el nombre. Entonces por eso se declara luego el patrono de España. Y bueno, o sea que aquí nos está hablando de una figura. Él está diciendo que él tenía muy claras esas convicciones de que era una imagen, digamos, una representación y muy afín a su religión. Y obviamente pues esta situación hacía que él tuviera desconfianza de los moros, que son los árabes, ¿no? Y está diciendo, bueno, eran como súper extraños, que hoy en día, bueno, muchos de nosotros quizás hemos visto que las mujeres pues tienen su rostro cubierto, que hacen 5 veces oración al día, y cada vez que se hace la réplica en la iglesia, pues hay una persona que guía la oración. Y normalmente no es oración como nosotros lo hacemos en la religión católica de repetir unas palabras, sino normalmente son cánticos. O sea, es mucho más cantado la oración que elevan, digamos, los musulmanes. Y pues esto es lo que él nos está describiendo, y que se postran de rodillas y colocan su frente sobre el piso en acto de reverencia. Y recuerden que siempre se ubican mirando hacia la Meca. Independientemente de donde estén, si están aquí en Colombia, igual se ubican mirando hacia la Meca para poder hacer, digamos, su oración y su reverencia. Entonces, pues nos está mostrando estos dos contrastes de dos culturas totalmente fuertes, que son la católica y la musulmana. Espero que todo esto les vaya sirviendo para contextualizar mucho en la historia que vamos siguiendo. Además de eso, con la prisa de viajar, se había olvidado de un detalle.
un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino. Ahí vamos viendo también diferencias culturales, ¿no? Pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizás unos pocos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales. Sí, sabía a qué se refería. Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo. ¿Quién eres?, oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español?, se interesó. El recién llegado era un hombre joven vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho, y pide un vino para mí. Detesto este té. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La religión no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta allí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no podía perder aquella oportunidad. Hay que atravesar todo el desierto del Sahara, continuó el recién llegado, y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes dinero suficiente. Bueno, aquí dice desierto del Sahara y yo no les voy a contar un dato. Sahara es desierto en árabe, o sea, a un árabe decirle el desierto del Sahara es decirle el desierto del desierto. Así que ellos dicen, diría, hay que atravesar todo el Sahara, ¿sí? Y para eso necesitas dinero. O sea, ese es un dato ahí que no, o sea, quedamos redundantes si decimos allá el desierto del Sahara. Yo sé que eso nos lo han enseñado, pero debemos decir es el Sahara. ¿Listo? Es más, por eso tiene ese nombre, porque es uno de los desiertos o quizás el más extenso en el mundo y pues además de los más calientes, ¿no? Bueno, aunque dicen que hay otro aquí en Chile también muy fuerte. Dice, quiero saber si tienes, pero es el más extenso, el Sahara. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado. Vámonos, dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos hay siempre muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo, le había ayudado a salir de una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, dijo, el otro cogiendo el dinero, pero necesito comprar 2 camellos, o sea, le arrebató la plata. Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puestos de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza donde funcionaba el mercado.
Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de delicadeza. Él no conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaban pisando. Bastará con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo, pero se dio cuenta que se había quedado 2 segundos distraído mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado, porque sabía lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada algunos momentos más, hasta que se armó de valor y se dio vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres cogidos de la mano por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente en ninguna parte, el rostro de su compañero. Hola Nancy, bienvenida. El muchacho quiso pensar que se había perdido de vista momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo esperando que el otro volviera. Al poco tiempo un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron, golpearon la cabeza en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó cuando aquel sol había nacido por la mañana. Él estaba en otro continente, era un pastor, tenía 60 ovejas y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, sabía todo lo que le iba a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver y empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del mismo sol, pensó, y sintió pena de sí mismo porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar, jamás había llorado delante de sus propias ovejas, pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz, e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a los que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío, y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar al mundo. Bueno, ahí vamos viendo esta historia súper interesante que nos está contando. Bueno, este hombre lo entrega todo, lo deja todo en España porque vende todas sus ovejas y por estar despistado, pues bueno, él le está creyendo que esas eran las señales que le estaba mandando Dios para seguir su camino, pues termina perdiéndolo todo. Un ladrón se le lleva todo su dinero y ahora está en un país donde no conoce a nadie y, como dice él, donde está ajeno totalmente a una cultura y a todo esto. Y eso es lo que nos quieren simbolizar cuando él dice es que había gente y esto y se arrodillaban y todo esto. Entonces, como que él dice esto nada que ver con lo que yo he vivido, y por eso nos muestran todo esto para decir, wow, ¿cómo le pudo pasar esto? Y incluso él le empieza a cuestionarse y a decir cómo es que Dios hace esto, permite esto a los que estamos dispuestos a jugárnosla y apostárnosla. Bueno, pues yo quiero recordarles más atrás en una parte del libro, recuerdan que decía que a veces nos pasan cosas malas que creemos que puede ser el fracaso y que pueden ser, pero que tienen que ver precisamente con el forjar el carácter y con permitir que realmente estemos como superando esos obstáculos para ir tras el sueño.
las cosas cuando tomamos la decisión de hacerlas no son fáciles. No todas las cosas siempre están puestas así tan fácil. Si bien aquí nos dice que el universo conspira cuando nosotros tomamos una decisión para ayudarnos, bueno, a veces creemos que no es tan cierto, pero también el mismo universo se encarga de ponernos a prueba para saber si realmente estamos dispuestos a conseguir lo que queremos. O sea, nos pone estas pruebas de decir, pero ¿por qué justo en este momento? Y yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que justo cuando uno va a hacer algo, pues le pasan N cosas. O sea, uno dice, pero pues pucha, mejor no me hubiera metido en esta vaca loca porque le pasa de todo. Así que a veces esas son las pruebas en que el universo nos pone. No es tanto Dios, yo digo que no es Dios, sino la vida se encarga de probarnos si realmente estamos dispuestos a conseguir el sueño que hemos anhelado. Y por eso no es tan fácil, no es tan fácil que a cualquiera de una vez y dijo y ya se le convirtió todo y ya resolvió todo. Creo que las cosas, si se consiguen así, no siempre son tan sencillas. Y recordemos el libro anterior de Chris Gardner, que también pues es una historia precisamente de esa lucha, de ese carácter, de ese coraje, porque yo quiero contarles además algo. El coraje es una emoción transicional y que es la que determina cuando tú vas hacia la luz. O sea, cuando nosotros estamos deprimidos, todo esto vibramos hacia abajo del coraje. Pero el coraje es el punto de inflexión para ir hacia arriba. Así que por eso la vida normalmente nos prueba, y nos dice a ver si tienes coraje para seguir adelante y si de verdad estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conseguirlo. Ya recuerden que él había tomado, cuando tomó la decisión, dejó también otra cosa adicional, no solamente su capital económico, sino su corazón. Aquí también nos han venido mostrando que una de las grandes apuestas era que quería llegar, llevaba un año esperando encontrarse con esta chica que era la hija del comerciante, pues para poderse reencontrar y seguramente poderla enamorar. Sin embargo, él tiene que tomar la decisión, o se va con la chica digamos, a establecerse, o tomar la decisión de perseguir su sueño. A veces las decisiones son así de complejas que el corazón nos toca como tenerlo bien fuerte para poder seguir adelante. Y a veces tomar las decisiones por nuestra propia cuenta, ¿no? Así que bueno, aquí yo quiero retomar una frase que él dice. Dice las personas, dice... Él dice acá, voy a odiar los que no encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. Ojo, porque eso es algo que también ocurre cuando nosotros damos marcha atrás, cuando nos ponen estas pruebas y nos damos marcha atrás en la consecución y en ese camino del sueño, en búsqueda del sueño, pues ¿qué pasa finalmente? Que vivimos frustrados. Y entonces cuando alguien tiene el coraje de conseguir su sueño, ¿qué ocurre? Tratamos de minimizarlo, no es que para él se le hizo todo fácil, es que eso solamente es para algunos, no es para todos. Incluso hay envidias, hay odio y hay todo este tema de sensaciones incómodas porque alguien logra algo. Y por eso a veces nosotros decimos, pero ¿por qué X persona me odia? O ¿por qué yo no le he hecho nada? A duras penas si me conoce y me odia, o a veces ni siquiera me conoce personalmente y ya me está odiando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Porque cuando alguien cumple ese sueño, y recuerden que eso también lo hablábamos en las lecciones del libro anterior, porque cuando alguien cumple un sueño, le está mostrando a los demás que sí es posible cumplirlos. Y a veces quienes hemos abandonado los sueños o nos hemos frustrado o hemos llegado a la mitad del camino y finalmente no lo hemos cumplido, pues nos da un poquito de rabia y de envidia que otro sí lo haya cumplido. Así que cuando ocurra esto, entendamos que por supuesto en esa persona lo que existe es un dolor por no haber cumplido quizás lo que nosotros hayamos conseguido. Así que no sentir rabia, mejor conseguir los sueños para nosotros no ser los envidiosos y los que tengamos odio, pero también cuando veamos en esas personas esas emociones, bueno, pues entender que puede ser eso. Ahora, no significa que tengamos que quedarnos ahí para que nos hagan víctimas de su odio y de su envidia, sino todo lo contrario. Bueno, pues aceptar y entender que definitivamente si las personas no se alegran por el bien
que nos esté ocurriendo, pues sencillamente dejarlos allí y dejarlos seguir dormidos y no dejarlos ahí, bueno, que cuando alguien está dormido, ¿no? ¿Qué hace? Se aleja, ¿cierto? Hace su bulla aparte para no despertarlo, que siga allí dormido en su conciencia y bueno, ni modo, ¿qué hacer? Así que esta es parte de la historia que hoy nos está contando precisamente este hombre. Dice: abrió su zurrón para ver lo que tenía dentro. Quizá le habría sobrado algo del bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas, extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el chico sacando las piedras de la bolsa para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y esta era la única verdad que el otro chico le había dicho. Un puerto está siempre lleno de ladrones. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle de que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas, veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran su tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad, le recordaban al viejo. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla, le había dicho. Le gustaría saber cómo podía ser verdad aquello. Estaba en un mercado vacío, sin un céntimo en el bolsillo y sin ovejas para guardar aquella noche. Pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación, se llaman Urín y Turín. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del zurrón y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían para quien sabe lo que quiere. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaba aún con él. Sacó una de las piedras. Era sí. ¿Voy a encontrar mi tesoro? Metió la mano en el saco para coger una piedra cuando ambas se escurrieron por un agujero en la tela. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su zurrón estuviera roto. Se inclinó para recoger a Urín y Tumín y colocarlas otra vez dentro. Al verlas en el suelo, sin embargo, otra frase surgió en su cabeza. Aprende a respetar y a seguir las señales, le había dicho el viejo rey. Una señal. El chico se rió para sus adentros. Después recogió las 2 piedras del suelo y las volvió a colocar en el zurrón. No pensaba coser el agujero. Las piedras podrían escaparse por allí siempre que quisieran. Había entendido que no se debe preguntar ciertas cosas para no huir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, se dijo. Pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él, y eso le dio más confianza. Miró nuevamente el mercado vacío y ya no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y al fin y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso, conocer mundos nuevos. Incluso aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conociese. Ah, si ellos supieran que apenas a 2 horas de barco existen tantas cosas diferentes. El mundo nuevo aparecía frente a él bajo la forma de un mercado vacío, pero él ya había visto aquel mercado lleno de vida y nunca más lo olvidaría. Se acordó de la espada, le costó muy caro contemplarla durante unos instantes, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes que un inmenso cansancio le hiciera caer dormido. Bueno, aquí nos está volviendo nuevamente a hablar de cosas muy interesantes. Entonces, está diciendo que soy como todas las personas, veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Entonces, es en ese momento en que él se da cuenta que el hombre del bar le estaba advirtiendo que este hombre era un ladrón y él no vio las señales. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que a veces nosotros tenemos las señales ahí, pero estamos tan metidos, recuerden lo que decía, hay que estar contemplando el camino, pero tener claro hacia dónde vamos. Así que él estaba tan entusiasmado y tan, digamos, embobado en su tema,
que no se dio cuenta de las verdaderas señales. Y a veces eso nos pasa. Resulta que nos están dando unas señales y nosotros las interpretamos de otra forma o nos vamos por otro lado en vez de reflexionarlas un poco. Y algo que también aquí nos dice es que las cosas y precisamente cómo suceden. O sea, hay una frase que dice mucho mi maestro Roberto, mi maestro de Enneagrama, que dice, las cosas no son como las vemos como somos. ¿Qué significa eso? Que a veces las cosas, nosotros cada uno tiene unos lentes con los cuales ve el mundo y a veces no vemos las cosas objetivamente, sino con los lentes que tenemos puestos. Así que, bueno, aquí también nos está diciendo, eso tiene que ver esta circunstancia de cómo la va a ver. Dice él, si como una pobre víctima o como un gran aventurero que, bueno, está arrancando su aventura y viéndose como alguien que fracasa, digamos, en su intento, o como un pastor que ha llegado más lejos de lo que cualquier otro pastor ha llegado. Así que esas son las decisiones que a veces nosotros tenemos que tomar y ahí vuelvo y traigo una lección de las que vimos en el libro de En busca de Comienza donde estás, perdón, que nos decía allí que hay que buscar en el pasado esas cosas positivas. Hay que buscar en el pasado para animarnos cuando estamos así como con el ala caída en el presente. Bueno, pues aquí está ocurriendo algo similar. Está tomando una oportunidad, está tomándolo como una lección, como una oportunidad, como una experiencia que había que vivirla y bueno, decir definitivamente, bueno, esto fue lo que me ocurrió y ya en vez de echarme marcha atrás y llorar y estar aquí condoliéndome y victimizándome, pues mejor tomo la decisión de tomarlo como que esta es la gran aventura y ya de entrada soy un vencedor y un ganador porque ningún otro ha llegado hasta donde yo he llegado y ya he visto cosas tan maravillosas que nunca había creído que podía haber. Así que, bueno, esa es parte, digamos, de estas lecciones que nos va mostrando el libro y que nos va explicando. También, mira que él dice, bueno, él le habían dado estas 2 piedras y era para sí y para no, y para preguntar, pues, cuando fuera algo importante. Por eso es que a veces la vida nosotros empezamos a preguntar tonterías. Yo digo que a veces nos ponemos a preguntar tonterías y a decir, ay Dios, ¿será que sí podré conseguir esto? ¿Será que no sé qué? Y mira que él dice, se resbalaron las piedras. ¿Por qué? Porque precisamente era una señal de decir, a ver, pregunta cuando sea realmente algo importante. No preguntes solamente porque sí, porque vas a condicionar tomar la decisión si vas a seguir tras tu destino. Y a veces dudamos y bueno, ahí nos está mostrando otra vez que tenemos que, ante la duda, bueno, tomar una decisión y seguir adelante. Así que esa es, vamos avanzando, ya mañana terminamos la primera parte del libro. Sí, creo que mañana la alcanzamos a terminar la primera parte de esta aventura de Santiago bueno, que pasó de Andalucía y ya está en Marruecos, ¿no? Es lo que uno entiende porque ha atravesado el estrecho. Así que, bueno, seguiremos mañana y los espero a las 9 de la noche. Espero que les esté gustando este relato comentado y, bueno, las explicaciones y un poco el procesar todas estas lecciones que nos va dando Paulo Coelho en su libro de El Alquimista. Así que nos vemos mañana a las 9 de la noche. Chao.